Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a este video en donde mi equipo y yo presentaremos qué es el teorema de Tales. En este video queremos dar a entender qué es el teorema de Tales y cómo se aplica en situaciones cotidianas. Bueno, para empezar, ¿quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, físico y legislador griego, el cual era considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Ya conociendo quién fue Tales de Mileto, ahora, ¿qué es el teorema de Tales? El teorema de Tales es una ley de la geometría que nos dice que si dibujamos una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, obtendremos un triángulo semejante al original. Viéndolo desde un punto más técnico, el teorema de Tales consiste en que varias rectas paralelas cortadas por 2 o más rectas transversales, los segmentos se formarán sobre las rectas, las cuales son proporcionales. En palabras más sencillas, si trazamos rectas paralelas a un lado de un triángulo, estas dividirán los lados en segmentos proporcionales. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos como ejemplo este triángulo, el cual nombraremos A, B y C. Yo puedo colocar una línea paralela a cualquiera de sus lados. En este caso la colocaré en B y C. Al yo colocar esta línea, formo un triángulo proporcional, que es este que se puede ver en este lado, el cual es semejante a el triángulo que teníamos anteriormente. Tales de Mileto calculó la altura de la pirámide de Keops, utilizando la geometría y las sombras proyectadas por la pirámide y un bastón. Al medir la longitud de las sombras de ambos objetos y conociendo la altura del bastón, pudo determinar la altura de la pirámide. Este método se basa en la semejanza de los triángulos formados por las sombras y los objetos. Tales se dio cuenta de que los rayos solares que inciden sobre la pirámide y el bastón son prácticamente paralelos, debido a la gran distancia del Sol. Por lo tanto, las sombras de ambos objetos forman triángulos semejantes con ángulos iguales. En triángulos semejantes, la razón entre lados correspondientes es igual. Esto significa que la altura de la pirámide entre la altura del bastón es igual a la longitud de la sombra de la pirámide entre la longitud de la sombra del bastón. Tales midió la longitud de la sombra de la pirámide y la sombra de su bastón, conociendo la altura del bastón, que había utilizado como referencia, y aplicando la proporción de los triángulos semejantes, pudo calcular así la altura de la pirámide de Keops. Soy Galarza González Sara Guadalupe y les voy a dar la explicación de nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo decidimos sacar la altura de nuestra canasta de la cancha escolar. Para esto utilizamos un espejo que reflejara la punta y una referencia de altura. Para esto le pedimos a nuestra compañera que se alejara del espejo hasta que viera reflejada en él la punta de la canasta. Después solo tomamos la distancia desde el espejo y mi compañera, que nos dio un total de 210 centímetros. Después repetimos el mismo proceso con la canasta, sacando la distancia con el espejo. Utilizamos estos audífonos como referencia de la punta de la canasta. Entonces solo nos tocaba medir la distancia entre ellas, que fue de 401.5 centímetros. Por último,
Medimos la altura de mi compañera desde el suelo hasta sus ojos, que nos dio un total de 150 centímetros. Con todo esto, nos queda esta figura en la que estos lados nos miden 150, 210 y 401.5 centímetros. Hola, bueno, hoy vamos a hacer las fórmulas para poder sacar X, la longitud o la altura de la canasta de básquetbol en un triángulo al revés. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como aquí convertimos los metros a centímetros, lo primero es dividir lo que vendría siendo estas dos, que es B y B', ¿ok? Entonces sería 401.5 centímetros entre 210 centímetros. Ok, esto nos daría el resultado de 1.91 centímetros. Ahora, la razón son los 1.91 centímetros. Y ahora, para encontrar la altura de X, o sea, la longitud, vendríamos multiplicándolo por A', que viene siendo 150 centímetros. Y esto nos da el resultado de 286.5 centímetros, pero como recordemos, esto lo convertimos a centímetros cuando está en metros. Ahora lo que vamos a hacer es convertirlo a metros, que solamente vendríamos recorriendo un espacio que nos daría 2.86 metros. Ahora podemos saber que X es igual a 2.86 metros, ¿ok? Igual a 2.86 metros. Listo. Katia Valeria Páez Rodríguez. Yo les voy a dar la conclusión. Tales de Mileto logró calcular la altura de la pirámide de Keops utilizando principios de geometría, especialmente la semejanza de triángulos. Compartió las sombras proyectadas por la pirámide y por un bastón de altura conocida. Al ser semejantes, los triángulos formados por ambos objetos y sus sombras aplicaron una proporción entre los lados correspondientes. Esta observación se permitió deducir la altura de la pirámide sin necesidad de escalarla, demostrando cómo las matemáticas pueden aplicarse de forma práctica para resolver problemas reales. De la misma manera, nosotros utilizamos el teorema de Tales para calcular la altura de la canasta. Al medir la sombra de la canasta y compararla con la sombra de un objeto cuya altura conocíamos, como un palo o una persona, pudimos aplicar la misma proporción entre triángulos semejantes para encontrar su longitud con precisión sin necesidad de medirla directamente.